Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y el día de hoy queremos hablarles de un libro apocalíptico. Y también es posapocalíptico, ¿no es cierto? Es un libro que describe el apocalipsis y el posapocalipsis. También hay fantasmas, si no estoy mal, en el libro. Es un libro que describe el apocalipsis y el posapocalipsis y tiene fantasmas. Y mucha violencia. Sí, es un libro que describe el apocalipsis y el posapocalipsis, tiene fantasmas y tiene mucha violencia. ¿Sabe que es importante que tiene un colapso financiero? ¿Se acuerda? Sí, es un libro que describe el apocalipsis, el posapocalipsis, que tiene fantasmas, que tiene mucha violencia y tiene un colapso financiero. Habla de la evolución humana. Eso es... Sí, es un libro que describe el apocalipsis, el posapocalipsis, tiene fantasmas, tiene mucha violencia, un colapso financiero y habla de la evolución humana. ¿Ya? ¿Sabe que es importante que tiene caníbales amazónicos? Sí, es un libro que describe el apocalipsis, el posapocalipsis, tiene fantasmas, tiene mucha violencia, un colapso financiero, habla de la evolución humana y tiene caníbales amazónicos. Exactamente. Pero ¿sabe qué? También habla de mucha gente de Ecuador, creo que eso es importante, ¿no? Sí, es un libro que describe el apocalipsis y el posapocalipsis y tiene fantasmas y tiene violencia y un colapso financiero y habla de la evolución humana y tiene caníbales amazónicas y mucha gente del Ecuador. También hay un túnel al más allá. Sí. Es un libro que describe el apocalipsis y el posapocalipsis, tiene fantasmas, tiene mucha violencia, tiene un colapso financiero y habla de la evolución humana, tiene caníbales amazónicas y mucha gente del Ecuador y un túnel al más allá. Exacto. Pero me parece muy importante decir que está ambientado en un crucero por las Islas Galápagos. Eso es re importante, sí, ¿no? Es un libro que describe el apocalipsis, el posapocalipsis, tiene fantasmas, tiene mucha violencia, tiene un colapso financiero, habla de la evolución humana y tiene caníbales amazónicas y mucha gente del Ecuador, tiene un túnel al más allá y está ambientado en un crucero por las Islas Galápagos, a la orilla del mar. Hoy hablaremos de un libro que nos gusta, que nos emociona inmensamente y que nos ha puesto a pensar un montón sobre apocalipsis, sobre posapocalipsis, sobre fantasmas, sobre violencia, sobre economía, sobre evolución, caníbales de ecuatorianos, de túneles, de cruceros por las Islas Galápagos, un montón de cosas. Sí, qué emoción. Vamos a hablar de Galápagos de Kurt Vonnegut. Tiene muchas cosas. Es muy cool. Kurt Vonnegut Jr., novelista, ensayista, guionista, humanista y hasta grabador. Nació en 1922 y murió en 2007 a la tierna de los 84 años. Kurt Vonnegut pertenecía a la cuarta generación de una familia de inmigrantes alemanes, librepensadores y artistas radicados en la ciudad de Indianápolis. Hay que decir que de verdad tuvo una niñez muy normales y ya de adulto estuvo en varias universidades, aunque no se adaptó realmente a ninguna de estas. Por ejemplo, en la Universidad de Butler en Indianápolis abandonó sus estudios cuando uno de sus profesores le dijo que sus relatos no eran lo bastantemente buenos. Al final fue reclutado y lo mandaron a Europa a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Acá las cosas toman un giro oscuro. En 1944 su madre sufrió una sobredosis de pastillas para dormir, algo que muchas personas atribuyen a problemas de depresión que ella venía sufriendo pues toda su vida. Además, ese mismo año Vonnegut fue enviado a Europa a pelear y fue capturado por los nazis. La historia es así. Durante la batalla de Ardenas, Vonnegut, que formaba parte de la avanzadilla de la División de Infantería 106 de los Estados Unidos, fue capturado por tropas alemanas el 14 de diciembre de ese año. Como prisionero de guerra, vivió en primera persona las consecuencias del bombardeo de Dresde. Se fue entre el 13 de febrero y el 15 de febrero del 45. Destruyó la mayor parte de esta ciudad. Vonnegut fue uno de los pocos prisioneros de guerra que logró sobrevivir porque estaba en el sótano de una fábrica destinada a empaquetar carne llamada Matadero 5. Durante el bombardeo, Vonnegut y los otros soldados se refugiaron en el congelador del sótano por 7 días. Cuando ya salieron, la ciudad no existía. Los nazis pusieron a Vonnegut a trabajar apilando cuerpos para ponerlos en fosas comunes, pero, según explica el mismo Vonnegut, había tantos cuerpos que enterrar que los nazis prefirieron simplemente mandar soldados con lanzallamas para incinerar los cuerpos. Esta terrible experiencia constituye de verdad la base de su obra más conocida, Matadero 5, y aparece como tema recurrente en otros 6 libros suyos. En 1946, esto es importante, la Facultad de Antropología reprobó su tesis titulada On the Fluctuations Between Good and Evil in Simple Dates. Hay un hilo en Reddit de personas que están buscando digitalizarla, pero por el momento solamente se puede leer en la biblioteca de la universidad, o sea, toca ir hasta allá. Eso es malo, eso es malo. Varios de sus hijos se dedican a la escritura, entre ellos destacan las carreras de Edith Vonnegut, quien es una reconocidísima pintora y una escritora, y Mark Vonnegut, quien se dedica a escribir biografías de personas. Kurt Vonnegut murió en 2007 a la edad de 84 años tras sufrir una caída en su domicilio en Manhattan. Se cayó, se pegó en la cabecita y eso le causó una lesión cerebral irreversible. Además de Galápagos Estereoscopio, les queremos recomendar que lean
Las Sirenas de Titán del 59, Cuna de Gato del 63, Matadero 5, La Cruzada de los Niños del 69 y Desayuno de Campeones del 73. Son libros imperdibles. Este último libro es bien interesante. Hay una versión cinematográfica que no es buena realmente, pero es con Bruce Willis y Nick Nolte. Pero bueno, Kurt Vonnegut me parece uno de los grandes escritores que han existido dentro del mundo de la ciencia ficción. Para mí está a la altura de James Graham Ballard, que es un montón. Y en el 2007 me acuerdo mucho cuando murió, porque un amigo que se llama Edgar, saludos a Edgar, me mandó un correo electrónico con la palabra murió y un link a un artículo que había escrito Rodrigo Fresán, en el que a él le había pasado lo mismo. Un amigo le había enviado un artículo, un correo con la palabra murió, y bueno, todo fue muy muy triste. Fue un día de duelo para mí. Es muy importante decir que él fue presidente del movimiento humanista norteamericano, porque él en realidad en sus últimos años estaba dedicado a la política, y no como político, sino como agrupaciones que se dedicaban a defender los derechos de los sujetos y estaban exigiendo los derechos mínimos que tenían los sujetos dentro de los estados. A él no le importaba mucho la idea de lo republicano o lo demócrata, sino que él se daba cuenta que había toda una estructura política que estaba en contra del ciudadano, y se dedicó a hablar muchísimo en sus columnas de periódico y en sus ensayos sobre estas críticas a los gobiernos de los países. Eso hizo que de alguna forma muchos decían que él todo el tiempo pudo haberse ganado el premio Nobel, pero nunca se lo ganó por sus posiciones políticas, que era como una especie de humanista radical, si de alguna forma eso es posible, pero un humanista radical en contra de básicamente los gobiernos y la estructura gubernamental, y eso hizo que nunca lo tuvieran en cuenta para los premios Nobel, aunque todos queríamos que se ganara ese premio. Este es el segundo ganador del premio literario. Debió haberse ganado el premio Nobel otorgado por la Cámara de Literatura Rodrigo Bastidas. Se debió haber ganado el Nobel. Durante los últimos años, en el 2005 más o menos, él dijo que ya no iba a escribir más literatura, pero era también porque él se dedicaba a hacer charlas en universidades. Era un gran orador. Y una de las charlas se puede encontrar en internet, en YouTube, es muy fácil de encontrar, que se llama The Shape of Tales, que es básicamente cuál es la estructura que él considera, cuál es la estructura de los cuentos que se han vendido y cuáles son las estructuras clásicas de los cuentos. Él, tomando en cuenta todos sus conocimientos que en ciencias duras y sus cosas, y además de una manera muy cómica, hace un plano cartesiano con dos ejes, un eje X y un eje Y. En el eje Y pone las buenas y las malas noticias, o lo bueno o lo malo que le ocurre a un personaje, y la línea X es la línea de tiempo, ¿no? Desde el inicio hasta el E, que es el end o la entropía, como la nombra. Y él dice que la mayoría de historias surgen en ese movimiento hacia arriba o hacia abajo que el personaje va sufriendo. Cuando él analiza a Hamlet, él básicamente mira a Hamlet como una línea horizontal en donde no se mueve hacia las buenas o las malas noticias, o hacia un bienestar que tiene su personaje, o hacia algo malo que le ocurre, sino que él dice que lo que hace que Hamlet sea una obra maestra es justamente que no es posible moverlo en este espacio de las buenas o malas noticias, sino que da un pasito hacia atrás y se pregunta sobre qué es Hamlet realmente. Es aquello que se pregunta qué es lo bueno y lo malo en una sociedad que ha construido esas visiones de lo bueno y lo malo. Por eso no es posible mover el personaje, porque finalmente la pregunta es qué es lo bueno y qué es lo malo, y es eso lo que hace de Hamlet una obra maestra, dice Kurt Vonnegut. Pero si nosotros lo pensamos bien, eso es lo que hace también las obras de Kurt Vonnegut. Son unas obras maestras que no solamente nos cuenta cosas, sino que desde la misma escritura y la misma propuesta poética, estética, y la misma propuesta estructural, él nos está planteando preguntas sobre el humanismo, sobre qué es lo bueno y sobre qué es lo malo. Quien quiera escribir tiene que leer a Kurt Vonnegut para darse cuenta cómo él maneja las estructuras temporales y narrativas de una manera increíble. Es de mis escritores favoritos, es increíble. Y además tiene la mejor frase de toda la historia de las frases. Todos aquellos que crean en la telequinesis, por favor, levanten mi mano. Es una gran frase. Bueno, pero ya hablamos de Vonnegut, ahora hablemos de Galápagos. Este libro cuenta la evolución de la raza humana por espacio de 1.000.000 de años. En esencia, Galápagos describe cómo una crisis económica unida a una horrible pandemia derrumba el entramado político y social y acaba con toda la humanidad realmente. Leon Trout, el narrador de este libro, es el fantasma de un constructor de barcos que murió decapitado y que se ha quedado en este plano acompañando a los sobrevivientes del crucero a las Islas Galápagos en el año de 1986. Entre los supervivientes encontramos personajes tan disímiles como Hisako, una mujer que porta genes radioactivos debido a bombas atómicas. Está
James Waite, un hombre que se hizo rico como gigoló, o hay un grupo, está formado por 6 chicas huérfanas de la tribu amazónica caníbal de los Cana Bono. Bueno, hay otro montón de personajes pintorescos. En ese millón de años de evolución nos va a llevar a unas criaturas que no son más inteligentes que nosotros, tampoco que tengan tecnologías mejores, tampoco tienen poderes fantásticos, no tienen nada de eso, pero son más felices que nosotros. Ahí, en su vida como de animalitos, pasan un tiempo más feliz que nosotros, y esto para Vonnegut es muchísimo mejor. Y se lo contamos con súper spoilers porque este libro es inespoilereable. No lo vamos a dañar. Cuentan el final en la página 2. Muchas cosas hay que hablar de este libro. Para empezar, esta idea de 1 millón de años en la historia de la humanidad y estas pequeñas vidas que son contadas nos ponen en perspectiva el tamaño de la vida humana y las cosas que nosotros consideramos que son importantes, como la economía o la salud pública o la vida o inclusive mi familia, y al ponerlas en una escala de 1 millón de años realmente cobran el sentido y reflejan la insignificancia de lo que significa ser humano. Alguna vez Kurt Vonnegut dijo que después de todo esto, teniendo estas comparaciones, lo único que le queda a uno es querer a su familia y divertirse y pasarla lo mejor posible en este mundo. A mí me parece una forma muy bonita de vivir realmente, de enfrentar la vida. No sé tú qué piensas. Hay algo que es bien interesante sobre eso, tiene que ver con una serie de narrativas que están ocurriendo últimamente, con las narrativas del antropoceno, y que son narrativas que justamente están pensando eso que Kurt Vonnegut pensó cuando él publicó este libro, que tiene que ver con qué tipo de tiempo nosotros tenemos que tener, es decir, cuál es nuestro concepto de tiempo, y si ese concepto de tiempo es netamente humano, es decir, que si pensamos el tiempo a partir de la vida o a partir de una civilización o a partir de una sociedad, vamos a tener una forma de concebir la historia, pero que si lo pensamos en eras mundiales o del planeta Tierra o de las especies, por ejemplo, entonces se cambia la visión del tiempo y por lo tanto se cambia la visión del cómo nosotros estamos pensando nuestra vida, la vida social y sobre todo la experiencia, que es justamente lo que estás diciendo. Hay algo muy importante acá que tiene que ver con cómo Kurt Vonnegut de una u otra manera, desde un punto de vista medio de la filosofía existencial, pero la parte más vitalista de la filosofía existencial, está reivindicando la vida por la vida como una forma importante, una filosofía importante de enfrentarse a esto que estamos viviendo. También por eso es que escoge la isla Galápagos como escenario de este modelo, pues porque de todas maneras, por el haber estado aislada tantos años también en la isla Galápagos, existen estas criaturas que realmente nos hablan de un pasado, no es como una ventana, que además en la época en la que Vonnegut escribió esto estaba súper de moda esta ventana, es una ventana al pasado. Nos permite ver nuestra vida en perspectiva. Y problemas como el de la economía. El libro es muy crítico frente a la forma en la que los seres humanos manejamos la economía hoy en día. La idea de que todas las economías de los planetas estén relacionadas la una con la otra y que el valor del dinero esté dada por situaciones externas al dinero mismo, eso pues como toda la vida nos ha producido una gran inseguridad a todos los seres humanos, pero Vonnegut lo expone de una manera muy bonita en las primeras hojas del libro cuando describe este colapso económico, cómo el colapso se va dando a partir de la pérdida de confianza en el sector financiero, algo que cuando uno está leyendo el libro suena muy gracioso, cosa que nos pasa en muchas obras de Vonnegut, pero que cuando lo pensamos realmente es algo que puede pasar. Esto no es fantasía, esto es un peligro real, que podría la economía mundial simplemente derrumbarse definitivamente a partir de una pérdida de confianza sistemática. Esa forma en la que está expuesta en el libro nos permite a nosotros ver también las posibilidades reales de un pánico financiero que no se parecen en nada a las crisis que hemos tenido los últimos 30 años. Cuando nosotros pensamos estas ideas, tanto de la evolución como de la economía, como de la temporalidad, lo que hace Vonnegut en Galápagos, pero que también lo hace en la gran mayoría de sus libros, en su obra, es tratar de mover o descentrar aquellos conceptos o aquellas ideas que nosotros considerábamos centrales o que formaban parte de la estructura cultural en la cual nosotros vivimos. Tomemos por ejemplo lo de la evolución. Claro, ocurre en Galápagos y ocurre como esta ventana hacia el pasado que tiene que ver con la evolución, pero de todas formas él la observa para, a través de la ironía o la parodia, burlarse de ese tipo de ideas evolucionistas de cierta forma. Vonnegut es un especialista en la ironía, en la parodia. ¿Y cómo funciona esa burla? Hemos tenido siempre desde un punto de vista evolucionista esta idea de que el cerebro y que el humano va evolucionando a partir de la existencia de cómo el cerebro
está operando dentro de un sistema para que el humano vaya avanzando, ¿sí? Y vaya evolucionando en el sistema. Pero justamente cuando uno lee Galápagos, la evolución no se produce por cerebros más grandes y desarrollados, sino por cerebros más pequeños y cerebros que están pensando menos, pero que les permite disfrutar más. Claro, él dice, esto no es una involución, sino que es una otra evolución, ¿no? Tratando de descentrar, como decía, esta idea de la lógica o esta idea del desarrollo del pensamiento, la inteligencia como más cuadriculada, y lo desplaza hacia la experiencia y hacia, si tenemos un cerebro más pequeño y nos permitimos disfrutar más, quizá como especie, vuelvo a pensar en un tiempo del antropoceno, como especie podríamos perdurar más si nosotros estamos más atentos al vivir nuestras vidas que al programar a partir de lo cerebral, lo lógico, ese tipo de evolución. Entonces Vonnegut lo hace desde la parodia con una broma y con un chiste y con un juego de palabras y tratando de tomarse todo esto que es muy serio de una manera muy alegre, de una manera muy irónica, de una manera muy feliz, digámoslo de cierta manera, pero que no por ello le quita el peso de conceptual y el peso de crítica que tiene, que es muy profundo. Pero cuando uno lee a Vonnegut, y no solamente en Galápagos, sino en sus otros libros, siente ese efecto Vonnegut, que es el efecto de la parodia y la ironía. Lo mismo pasa un poco con la economía, como lo decíamos. Además que la crítica acá a la ciencia está muy bien hecha, está repartida durante todo el libro. De nuevo, el nombre Galápagos entra a funcionar. Como ustedes saben, Galápagos, la isla Galápagos tiene una relación cercana con la historia de la genética. Y esto él lo va a nombrar varias veces dentro del libro para burlarse un poco de la forma en la que nosotros construimos el conocimiento científico a partir de nuestros pequeños, sesgados y cortos puntos de vista. Esta miopía del científico que le impide entender que las otras criaturas son igual de valiosas que los seres humanos. Esta miopía del economista que no le permite entender que es muchísimo más importante la supervivencia de la especie que cualquier colapso económico, además acompañado de figuras políticas, de figuras sociales, de figuras que están problematizando problemas coyunturales de raza durante el desarrollo de la novela, y nada de esto realmente importa, porque el cerebro, nuestro cerebro que nos permite hacer y crear y generar cosas tan chéveres como Estereoscopio, canal al que deberían suscribirse y tocar la campanita en este instante, está cool, no importa nada de esto, importa realmente en el gran esquema de las cosas. Toda la forma en la que nosotros hemos creado el mundo, toda la construcción social de la realidad no importa. Porque por ser una construcción social es efímera, existe solamente como un sistema de intercambio simbólico entre nosotros. Pero en el momento en el que un elemento es extraído de este sistema de intercambio simbólico, todo empieza a derrumbarse, nosotros mismos nos extinguimos porque ya no existimos como una especie netamente biológica, sino como una especie de simbiote biológico-cultural complejo, y en el momento en que una parte de nuestra cultura empieza a fallar, se destruye toda esta cosa que hemos construido. Y esa idea de lo efímero, de todas estas certidumbres de la ciencia y de la academia, esa forma en la que están destruidas en este libro, yo creo que es lo más importante que podemos rescatar del libro. Es un libro muy leíble en época de pandemia, en toda esta época, pero no lo vi en muchas partes recomendado, y sería un libro como muy importante para que se leyera por todas las cosas que están ocurriendo dentro de la pandemia. Creo que podría dar una visión muy interesante sobre cómo todas las cosas del COVID funcionan socialmente y políticamente, ¿no? Nos permitiría otro punto de vista que me parece re importante. Y además de esto, Vonnegut lo hace de una forma increíble. No, Rodrigo, lo que pasa dime si no es la locura la idea de la idea de poner asteriscos. Hay una cosa loquísima, porque Kurt Vonnegut tiene algo especial en todos sus libros, pero especialmente en Galápagos, y es que las formas narrativas que utiliza todo el tiempo también están tratando de mover este tipo de estructuras lineales, o las estructuras, digámoslo así, esperadas dentro de las narrativas que tienen que ver con un inicio y un fin, y acá se lo permite a través de un narrador que es un fantasma.
Y este narrador, que es un fantasma, le permite, el hecho de que el narrador sea un fantasma, le permite moverse temporalmente por una serie de estructuras complejísimas, ¿no? Pues no solamente eso, sino que además le permite declarar que es el narrador, permitirnos ver que lo que estamos haciendo nosotros es presenciar una historia escrita, a pesar de que el fantasma no tiene cómo escribirla, porque pues no tiene una mano, no tiene un esfero. El fantasma mismo le está contando esto a alguien, pero ya no hay seres humanos a quien contarle y él no se puede comunicar con esas nuevas criaturas que son los nuevos humanos. Y sin embargo, hacer consciente del hecho de la narración también nos hace conscientes del hecho de lo que estamos leyendo es un libro. Es algo que está constante. Todo el tiempo él nos está diciendo lo que estás leyendo es un libro. La idea de los asteriscos es exactamente esto, refuerza. Cada vez que uno ve un asterisco, el personaje se va a morir. Y en ese momento está evidenciando desde un punto de vista formal la idea de la muerte de este personaje como un recurso narrativo. Kurt Vonnegut todo el tiempo está estudiando el artificio narrativo, pero este artificio narrativo que está metido dentro del libro lo que permite es pensar también en la narración misma. Es decir, todo el tiempo Vonnegut, y si nosotros lo miramos, por ejemplo, el personaje narrador, que es Truth, en realidad es hijo de su gran personaje, que es Kilgore Truth, que aparece en al menos 7, 8 de sus novelas. Entonces este Truth es el hijo de Kilgore Truth y entonces empieza a crear una serie de lazos metatextuales que todo el tiempo lo que está haciendo es evidente el hecho de que está escribiendo un libro, pero en esa evidencia metatextual que está escribiendo el libro logra introducirse dentro de los pequeños hechos íntimos de los personajes y nos permite ver a cada uno de los personajes, tal como decíamos al inicio, dentro de su humanidad. Es decir, la construcción de los personajes de Kurt Vonnegut son netamente humanos, son muy íntimos, son muy cotidianos y justamente eso le permite hacer una especie de contraste entre un tiempo gigante que es el tiempo del Antropoceno y estos sujetos pequeños en sus mundos cotidianos, y ese contraste lo que hace es develar de una u otra forma una especie de, voy a llamarlo verdad, pero no lo digo necesariamente como verdad, una verdad interna de la vida humana, ¿no? De la humanidad como una vivencia, como una sensación, como una presencia todo el tiempo ahí, y eso es lo que hace muy valioso la novela de Kurt Vonnegut. Nos permite dar ese contraste y ese salto entre tiempos de antropoceno, intimidades de personajes, estos juegos metatextuales entre personajes y entre novelas, pero un juego con asteriscos, que como le decía Daniel, él dice, voy a marcar un asterisco y el personaje se muere en los próximos 2 días o en el siguiente día. Entonces uno espera la muerte y eso evidencia ciertos saltos irónicos, paródicos y muy complejos que todo el tiempo está teniendo Kurt Vonnegut en su novela y que nos permite ver que toda su ideología de mover la estructura estaba pareja también a una propuesta estética y de escritura compleja, inmensa, divertida y profundamente increíble, que me parece que le da un aire totalmente diferente a la ciencia ficción. Así que si a ustedes les gusta la ciencia ficción y quieren leer algo nuevo, algunas formas nuevas de narrar dentro de la ciencia ficción, los libros de Kurt Vonnegut seguramente les van a encantar porque presentan novedad narrativa y temática, cosas que me parece sumamente valioso. Además que lo hace sin que uno se sienta incómodo, que eso me parece increíble. O sea, son libros fáciles de leer. A pesar de que es una forma escritural súper sofisticada, es muy, muy asequible a cualquier lector. Eso es súper importante. Y son re divertidos. O sea, si un día están tristes, lean Kurt Vonnegut y su día mejora inevitablemente. Van a desconfiar de la humanidad y van a decir que la humanidad es una porquería, pero va a ser un muy buen día, en serio. Sí. Te vas a dar cuenta que tu vida no importa en el esquema mundial, en el esquema universal de las cosas, pero... La vas a pasar bueno. Pero es que uno se ríe tanto, eso es muy bacano. Bueno, Galápagos de Kurt Vonnegut es un libro que apasiona, pero que además sirve de introducción a la obra de este gran escritor. Deben leerlo todos, orden estereoscópica, léanlo. Esperamos que les guste Vonnegut y que les guste este video, y si fue así, déjenos acá abajo un like, un comentario, un billetico, unas moneditas. Bueno, y suscríbanse a nuestro canal y toquen la campanita para que estén actualizados con todos nuestros videos durante 1.000.000 de años más. Y síganos en redes sociales, por ejemplo en Twitter estamos como @DanielGalápagoMonje y Rutilo Canabono Bastidas. Y en Instagram estamos como canal Rayita al Piso Estereoscopio. Antes de irnos, de verdad queremos saludar a quienes nos comentan y nos comparten, que esta semana fueron Martín B, Mónica Méndez, Pseudo Anacleto, Epílogo, Carmen Aguilar, María AA, Boris Grave, Rafael Ramírez Río, Andrés Gómez, Juan Diego Gómez,
Miriam Paola Cano, Alejandro AC, Ucan HDZ. También a quienes nos comparten en redes sociales durante las semanas anteriores, que destacan muchísimo, gracias a Fixiorama, Natalia Ortegón, a Laura Ponce, Gisela Agnés, Andrés Núñez, gracias, de verdad se les quiere y se las quiere con todo el corazón. Y si fuera por mí, sus nombres nunca tendrían un asterisco antes. Nunca. Jamás. O sea, jamás. Ni por 1.000.000 de años. No. Sería muy loco. Usted se imagina estar uno leyendo ahí que dijera, por ejemplo, fulanito, o sea, como la vida de uno, así como que yo fuera caminando y de repente el narrador dijera, bueno, y Daniel tiene un asterisco. Ay, juepucha, ahí sí que me asustó. Que de un momento a otro te apareciera un asterisco en tu cabeza. Ya. Y además todo el mundo lo vería. Sí, Se imagina claro. uno llegar uy, no, la tragedia, llegar uno a la casa, ¿qué hubo? Y todos lo miran y, jueputa, Un asterisco. No, y el drama, todo el mundo sabiendo que uno se va a morir mañana. Es que Kurt Vonnegut es una locura porque se le ocurren este tipo de cosas y son como tan narrativamente deliciosas. Son perfectas. ¿Qué tal si tuviera un asterisco? O sea, Tim, le sale un asterisco en la frente, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo un gorro para que nadie me lo mire? No sé, ¡me voy a morir! Sí, lo por del cuento es eso, saber que la historia, la narración ya tiene un final hecho. Claro, que usted se subió a un avión y todos los pasajeros tienen el asterisco en la frente. No hablamos además de cómo a Kurt Vonnegut le gusta matar personajes, ¿no? Ay, le encanta. Porque uno está leyendo, por ejemplo, a mí me encantaba eso en Las Sirenas de Titán, uno está como, este es el protagonista, ay, se murió. Rata plum plum plum. Sí. Y ya, Es como, pero ¿y entonces de esto de qué trata? Eso me encanta, la verdad. Es muy bueno, es muy bueno. Y los dibujitos que tienen desayunos de campeones es lo mejor. Oiga, y no tengo ni uno impreso, puede creerlo. Todos los tengo en el Kindle, así, tecnología. No, pues.